Pues buenas tardes a todos ustedes. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros, con la Universidad Anáhuac Puebla, y pues esperemos poderles estar auxiliando, dándoles herramientas para pues esta situación que estamos viviendo. Esperemos que todos estén bien en casa y pues que podamos utilizar estas respiraciones y manejo de emociones que la maestra nos va a compartir en un momento para que pues podamos estar mucho más tranquilos. En unos minutos vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se siguen conectando. Qué bueno que están aquí. Saludos desde Puebla. Me parece que están conectados. En Ciudad de México también hay personas de otros países. Colombia, Perú. Pues muchas gracias. Qué bueno que estamos todos protegiéndonos y haciéndonos cargo de nuestra salud con este uso de herramientas. Recordemos que todo esto es nuevo para toda la humanidad, por lo tanto, juntos y en grupo y con talleres y con mayores prácticas e ideas, pues saldremos adelante de esta pandemia, ¿no? Estamos a punto de salir y de incorporarnos a nuestras actividades poco a poco, y parece ser que viene una nueva adaptación porque tenemos muchas dudas. Entonces, pues recuerden, no sobreinformarnos, informarnos una o dos veces al día para no intoxicarnos de información y que eso abone a la ansiedad. Tenemos un minuto más para poder empezar. Nada más estamos dando tiempo, los minutos de gracia, para que se puedan conectar todos los que están inscritos. Creo que aquí en Puebla estamos con un clima bastante bueno, con mucho calor. Espero que todos tengan un buen clima. Creo que en otros estados ha estado lloviendo mucho, acá en las noches principalmente. Pues bueno, pues estamos listos, empezamos. Pues agradecemos su presencia aquí con nosotros. Pues bienvenidos. Sabemos que son tiempos difíciles, por lo tanto la Universidad Anáhuac Puebla y la Clínica de Psicología de la Escuela de Psicología de la misma universidad se suman para responder a las necesidades actuales. Semanalmente, como algunos ya lo vieron, estaremos ofreciendo diferentes talleres con el objetivo de brindar apoyo emocional a toda la comunidad. Antes de dar inicio con nuestro taller, les hago llegar los siguientes comunicados. Como parte de la transmisión en vivo, trataremos de que todo lo relacionado con la conexión a este taller sea de manera óptima. Cabe mencionar que aún así pueden presentarse fallas que resolveremos lo antes posible, y en caso contrario, si en un máximo de 15 minutos no nos hemos podido reconectar, podríamos estar avisando la reagenda del taller. Eso no va a pasar, lo verán, pero comprendamos esta transmisión en vivo. Al finalizar el taller se dará un espacio de 10 minutos para preguntas a través del chat. Les pedimos guarden sus preguntas para ese momento, porque hasta ese momento las podemos leer para que nuestra ponente pueda contestarlas. Para aquellos que identifican alguna necesidad emocional en este momento y que requiere ser atendida de manera más puntual, les pedimos que contesten el cuestionario que les vamos a compartir a partir del chat en este momento. Esta liga, dará pauta que nosotros podamos incorporarlos en grupos de atención en crisis más pequeños y especializados. Agradecemos su atención y daremos inicio al taller de hoy, Reconciliándote con tus emociones, que está a cargo de la maestra Stephanie Tanús Minuti. Me permito decir una muy breve semblanza para que podamos aprovechar más de su conocimiento y no quitar más tiempo a este fabuloso taller. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Psicología Clínica y de la Salud.
Cuenta con un máster en terapia breve estratégica por el Centro de Terapia Estratégica México. Se ha especializado en el tratamiento de personas con trastornos de la conducta alimentaria y conductas autodestructivas en entornos ambulatorios y hospitalarios. Combina su práctica clínica con la docencia y actualmente es nuestra coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac, Puebla. Pues con mucho gusto, a sus órdenes, Julieta Vélez, estamos para servirles y que podamos ayudar a más personas. Soy directora de la Escuela de Psicología. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación y pues muy animada, veo que se van sumando y sumando nuestros invitados. Así que este va a ser un taller en el que van a trabajar de manera personal. Por lo tanto, les pido que puedan tener a la mano una libreta, una pluma donde puedan escribir para ir, ¿no?, haciendo esta reflexión personal y que este momento y este tiempo que compartamos pues sea fructífero y pueda ser un abono a su trabajo personal. Pues como ya lo comentamos, el taller se llama Reconciliándote con tus emociones. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Y bien, ¿qué son las emociones? Las emociones, la siguiente. Gracias. Las emociones son estas reacciones psicofisiológicas que son parte de nuestra experiencia consciente, que se activan cuando alguna situación ocurre y es percibida por nuestros sentidos, ¿no? Y nos empiezan a dar información de qué es lo que está ocurriendo y gracias a esta información puedo ver qué necesito hacer. O sea, me puedo preparar para la acción. La siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos 4 emociones básicas y estas emociones son completamente adaptativas, ¿no? Tenemos el miedo, que el miedo nos sirve para detectar el peligro y para poder tomar acciones como luchar o huir con aquello que nos es amenazante. Tenemos el enojo, que es una emoción que nos da energía para poder movilizarnos y enfrentar los obstáculos y poner límites, ¿no? Y superar la frustración. Tenemos el dolor, que el dolor nos permite experimentar que algo no está bien, ¿no? Que necesitamos poner atención a algo para poder detenernos y poder recuperarnos. Y tenemos, por supuesto, el placer que nos permite poder acercarnos a aquellas cosas que necesitamos repetir para nuestra sobrevivencia y que es parte completamente natural de nuestra vida. Si se dan cuenta, tenemos 3 emociones que les podríamos llamar desagradables o que muchas veces les llaman negativas, y tenemos una que es el placer, que es considerada positiva porque nos genera una sensación agradable. A pesar de que las emociones son adaptativas, el hecho de que nos generen malestar hace que muchas veces no las queramos experimentar. Porque si sabemos, a diferencia de los animales, que también experimentan emociones y que cuando las experimentan toman acción en base a ellas, nosotros tenemos algo que nos diferencia, que es la autoconciencia. Es decir, podemos notar cuando estas emociones están. Y claro que empezamos a cuestionarlas, que empezamos a juzgarlas, que empezamos a querer que no estén presentes o que cómo se les ocurre aparecer en ese momento, que no era el ideal, que yo ya tenía planes y cómo es que estoy sintiendo dolor si yo ya tenía planes y me están interfiriendo. Y esto generalmente nos pasa con las emociones negativas, no tanto con el placer, ¿no? Porque el placer muchas veces nos queremos apegar a él y también es bueno permitirlo. Pero entonces, como tenemos esta capacidad de autoconciencia, pues empezamos a cuestionar las emociones. Y también tenemos algo que se llama conciencia pública, que quiere decir
que podemos pensar cómo piensan los otros respecto a ciertas emociones. ¿Y qué van a pensar de mí si tengo miedo? ¿Y qué van a pensar de mí si estoy enojado? ¿O qué van a pensar de mí si me siento adolorido y triste? La siguiente, por favor. Entonces, de pronto, nuestras emociones displacenteras o negativas, como las etiquetamos, se convierten en este monstruo que nos asusta y que queremos salir muchas veces corriendo. La siguiente, por favor. Entonces, como yo comentaba hace rato, pues las emociones nos ayudan a darnos señales de qué tenemos que hacer. Pero como empezamos a pensar mucho en ellas, muchas veces tenemos diversas estrategias cuando se presentan. Hay quien suele evitar sus emociones, es decir, no lo quiero sentir, entonces me voy a distraer, lo voy a ocultar, lo voy a negar, ¿no? Y el evitarlo, pues muchas veces lleva a que la emoción sigue ahí, aunque yo la quiera evitar y aunque yo esté haciendo muchos esfuerzos por no sentirlo. Y entre más esfuerzos hago, muchas veces, pareciera que más me desgasto y tarde o temprano salen nuestras acciones. Entonces, quiero evitar el dolor, pero ando de malas todo el día, quiero evitar el dolor y de pronto no me doy cuenta y soy grosero en mis reacciones o contesto mal o hago las cosas de mala manera, porque al final esa emoción está ahí presente. También solemos sobreidentificarnos con nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que nos apegamos tanto a ellas, o sea, que aparecen y decimos, no, es que sí estoy muy enojado y entonces yo tengo que actuar desde mi enojo y no me puedo soltar de mi enojo porque el enojo, ¿no? Me va a permitir verme fuerte o el enojo me va a permitir que los demás me respeten y entonces nos apegamos tanto a nuestras emociones que dejamos de ver con claridad y que las acciones que tomamos ya no son en base a lo que realmente queremos, sino que muchas veces son reacciones impulsivas que terminan haciéndonos daño las acciones que tomamos o las acciones que tomamos afectan a otros. Es decir, a partir de experimentar esto, lo abrazo como si yo fuera esa emoción y por lo tanto ya no logro distinguir entre lo que yo soy y mi capacidad de decidir y lo que es mi emoción. Y también hay quienes intentan controlar sus emociones, es decir, mantenerlas a raya, ¿no? Entonces, yo no me permito, yo lo controlo, a mí no se me ve, ¿no? Yo no lo demuestro. Y lo que muchas veces sucede es que, como decía también en la invitación, en estos esfuerzos por no querer sentir, aquí en estos esfuerzos de controlar, muchas veces terminamos perdiendo el control y las cosas se salen de nuestras manos. Entonces, en estas estrategias terminamos haciendo cosas que a la larga nos terminan llevando a un desequilibrio emocional y que esta capacidad que podemos desarrollar para regular nuestras emociones se vea muy distante y lejana. La siguiente. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí pongo una imagen de que estas estrategias muchas veces nos llevan al sufrimiento. Y por ahí leía que el sufrimiento tiene que ver justamente con esta experiencia de cómo vivo mis emociones, no tanto con la emoción, no tanto con el dolor, con el miedo, con el enojo, sino con cómo yo estoy ante esa emoción, qué actitud tomo. Y entonces el quererlas controlar, el sobreidentificarnos y el quererlas evitar nos lleva a que terminemos sufriendo más. Y que si teníamos un pequeño problema, termina siendo un problemón, ¿no? Porque ya no solo es el miedo, sino ya tengo el miedo del miedo. Ya no solo es el enojo, sino que tengo el enojo del enojo, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? Y entonces así creamos problemas mucho más grandes que interfieren más con nuestro balance emocional y con nuestra calidad de vida. La siguiente, por favor.
Muy bien, creo que ahí se trabó un poquito. Listo. Muy bien, pues muchas gracias a los que se van sumando al taller. Entonces, quiero que piensen ustedes. Este es el primer ejercicio que realizarán. ¿Cuál es la emoción de las que nombramos hace rato que más les cuesta experimentar o manejar? Recuerden que les dije que tuvieran una libreta y una pluma, entonces les pido que puedan ir haciendo el ejercicio. ¿Cuál es la emoción o cuáles, no tiene que ser una, que más me cuesta experimentar o manejar? Voy a dar la pauta de quien quiera participar en el chat. Va a ser privado, no va a estar abierto para todos, e iré leyendo algunas respuestas sin decir nombre para que podamos ir haciéndolo un poco más interactivo. Entonces, si alguien quiere escribir en el chat, me parece anónimo, ¿cuál es la emoción que más te cuesta experimentar o manejar? Y aquí estoy atenta. La siguiente, por favor. Listo. Ahora, ya que identificaron cuál es esta emoción o cuáles son estas emociones, les voy a dar unos minutos, 3 minutos, para que hagan con las habilidades artísticas que tengan y como puedan, un monstruo que represente a esta emoción que más se les dificulta, con las características que ustedes decidan. Puede ser una figura, puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser un triángulo, puede tener patas, puede ser solamente unos rayones. Como cuando ustedes están en esta situación, en donde están experimentando esta emoción que se les dificulta, ¿sí? Y qué sensaciones experimentan cuando esa emoción aparece. Usualmente cuando es el enojo sentimos como que nos hierve, ¿no? Como dicen la sangre, nos sentimos calientes, sentimos un nudo en el estómago, nos ponemos tensos o apretamos los dientes. Muchas veces el enojo se asocia con el color rojo, cada quien puede pensar con qué color lo asocian o qué textura tiene, es lisito, es grueso. No importa cómo ustedes lo representen, lo que importa es que sea su experiencia personal. Miren, muy bien, gracias por compartir. Hay quien ha puesto que lo que más le cuesta es la tristeza y el dolor, o el miedo y el dolor, el enojo y la tristeza, ¿no? Me dicen, el enojo es la que más me cuesta manejar porque dejo que me gobierne a pesar de intentarlo. Hay quien pone, la emoción que más me cuesta manejar es la frustración. Gracias por compartir, es muy enriquecedor. Entonces, están dibujando su monstruo como ustedes lo imaginan. Incluso le pueden poner un nombre, le pueden poner un apodo, ¿no? Si por acá decían que es la tristeza, ¿qué apodo tiene ese monstruo de la tristeza para ti? ¿Qué apodo tiene ese monstruo del miedo para ti? Hay quien pone la incertidumbre, gracias. Entonces, ya que tienen su monstruo, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a trabajar sobre él. La siguiente, por favor. Muy bien. Fíjense, hay quien pone, el placer no puedo sentirlo. Claro, también eso sucede. Muchas veces no nos los permitimos o estamos tan identificados con una emoción como lo es la tristeza que no nos permitimos experimentar otro tipo de sensaciones. Y eso quiere decir que tengo una relación muy apegada con una emoción que no me permite experimentar otras, o que quiero controlar tanto otras emociones que no me permito experimentar placer. Entonces, quiero que ahí mismo, en donde están trabajando,
puedan poner qué pensamientos y qué creencias tienen respecto a su monstruo. Y acá pueden ser desde aquellas que yo creo o desde aquellas que otros me han dicho, ¿no? Porque igual y en nuestra sociedad sabemos que se han dicho que los hombres no pueden mostrar su tristeza y por lo tanto experimentarla tampoco, ¿no? O cómo vas a ver a una mujer enojada. Entonces, ¿qué creencias y qué pensamientos tengo yo respecto a estas emociones? Por ejemplo, alguien nos pone la frustración del encierro. ¿Qué creencia tengo sobre la frustración? ¿Que no debería experimentar frustración? ¿Que no debería permitirme, por ejemplo, el placer? ¿O que solamente debo de manejar mis emociones con enojo porque el enojo me hace ver fuerte y el dolor me hace ver débil? No, hagan una lista de todas estas ideas y creencias que tienen respecto a su monstruo. Bien. Vamos a pasar a otra siguiente pregunta y los voy leyendo. Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué actitudes suelo tomar cuando este monstruo de mi emoción se presenta? Es decir, tomo una actitud de bienvenida, de, ay, me siento triste y me lo voy a permitir, o tomo una actitud de rechazo, no te puedo sentir, no te puedo experimentar. Por aquí me comparten, ¿no? La tristeza la bloqueo y me pongo las pilas para hacer otras cosas para que se me olvide. Entonces, esta actitud es de rechazo a la tristeza, no me la permito. Por ejemplo, también nos vuelven a compartir, ¿no? Que el placer le cuesta experimentar y que cuesta manejar el dolor. Entonces, también puede ser que el placer no me lo permita y mi actitud ante él sea de cierro las puertas, ¿no? No te dejo entrar, ¿no? O no me esfuerzo por buscar qué cosas me permiten experimentar placer. Entonces, por ahí váyanme comentando, a ver, ¿qué creencias detectan sobre sus emociones y qué actitudes detectan sobre sus emociones, sobre este monstruo de las emociones? Hay quien me pone, ¿no? Se me va la vida en el miedo y eso me causa incertidumbre, claro, porque como estás solamente viendo el miedo, nos nubla la visión y entonces no nos permite ver con claridad. Esto no quiere decir que no tengas que experimentar miedo, quiere decir que gracias a que experimentas miedo, puedes saber qué acciones tienes que tomar para ponerte a salvo, para cuidar a los tuyos. Pero de ahí también tienes que salir para poder llevar a cabo esas acciones y una vez que las tomaste, poder regresar a la vida y poder experimentar también placer. Porque como dice, si no, eso nos lleva a vivir y a vivir en una constante incertidumbre, donde no hay claridad de las cosas. Hay quien dice que la tristeza le debilita, hay quien ignora y cae en la evitación, muy bien. Hay quien se aísla, gracias por compartir, muy enriquecedor todos. Hay quien se abandona, ¿no? La actitud de, pues me abandono, ya está aquí, me abandono y aquí me quedo, ¿no? Y muchas veces también lo estamos alimentando con estos pensamientos, ¿no? Y le dedicamos todo el día. O sea, no dedicamos un día para experimentar nuestras emociones. A veces las llevamos durante todo el día haciendo que ya se conviertan en sentimientos y en estados emocionales de los que nos cuesta salir después. Muy bien. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Entonces, creo que ya han ido respondiendo un poco también a esta pregunta, pero es la pasada, por favor. ¿Cómo sueles actuar cuando él, el monstruo, está presente? Hay quien dice, me permito que llegue y dejo que controle mis acciones, no me permito expresarlo como llorar. Hay quien se permite llorar y pensarlo mucho, estarle dando vueltas también, ¿no? Y estamos dándole vueltas todo el día, como ya decía.
Hay quien lo exagera y se victimiza. También eso es cuando nos sobreidentificamos, ¿no? O sea, ya está aquí el dolor y nunca más se va a ir y entonces yo ya no tengo el control de mi vida porque ya llegó y llegó para quedarse, ¿no? Y entonces ahí es donde perdemos la claridad de que nosotros somos quien tenemos la emoción. Nosotros no somos el monstruo. Nosotros tenemos un monstruo que le llamamos emociones y que nos avisa de ciertas señales para tomar iniciativa. Pero cuando la tomamos, cuando tomamos acción, también dejamos que estas emociones fluyan. Se vuelve incontrolable por momentos, por ahí la creencia, no debería sentirme triste. Claro, porque también vivimos en un mundo en el que se nos ha estado diciendo constantemente si tienes la posibilidad de experimentar placer, ¿por qué tienes que sentirte mal? Si alguien te hizo sentir mal, ya no seas amigo de él, consigue otra relación, ¿no? No nos dicen no, aprende a resolver, aprende a comunicar, aprende a tolerar. Nos dicen así, ¿no? Next, ¿no? El que sigue, lo que sigue. ¿Por qué voy a tolerar el malestar si me puedo sentir bien? Y eso nos lleva a estar evitando justamente nuestras emociones desagradables, que como comentaba en un inicio, tienen una función adaptativa y no hay manera de que no podamos sentir ese malestar. Hay quien dice que no merece el placer, claro, es una creencia también muy inculcada, ¿no? Que no podemos experimentar placer o no podemos experimentar placer si otros están sufriendo y si otros la están pasando muy mal. Esas son creencias, muy bien. Dice, pierdo el enfoque ante el miedo y por ello olvido mis prioridades. Gracias. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Gracias. ¿Tu relación con tu monstruo es una relación favorable o es una relación que te obstaculiza? Hay quien dice, el enojo me transforma y me torno intolerante, lo rechazo, lo minimizo, trato de evitarlo. Bien, gracias. La siguiente, por favor. Entonces me preguntan, ¿entonces no debemos sentir emociones? Sí, y más que no debamos, aunque no queramos, las experimentamos, porque son parte de nuestra naturaleza. Y aunque hagamos muchas cosas para no sentirlas, las vamos a sentir, porque vienen en nuestra caja de herramientas. Sin embargo, lo que necesita cambiar es la relación que tengo con ellas. De ser una relación desfavorable, donde me peleo con ellas, donde las enjuicio o donde las tomo como mi única verdad y no me distingo de ellas porque creo que yo no tengo el control de mi vida o yo no tengo el control de mis decisiones, necesita cambiar esa relación. Y tiene que empezar a ser una relación mucho más sana. ¿Y qué características tendría una relación mucho más sana? Una relación donde puedo validar lo que siento. Imagínense una relación con sus amigos, con su familia, donde no te validan, donde no te ven, donde no te reconocen, donde te encierran, ¿no? Donde no te escuchan. ¿Qué creen que suceda? Pues nos sentiríamos peor en esa relación, no nos sentiríamos que estamos teniendo una función. Y lo mismo sucede con nuestras emociones, ¿no? Entre más intento ponerlas a raya, entre más intento evitarlas, entre más esfuerzo pongo en esto, más terminan dominándome y yo termino perdiendo el control. Sigo compartiendo algunos comentarios.
Ahorita voy a compartir respecto a las emociones y ya al final hacemos la parte de las dudas, ¿les parece? A veces me hace creer que yo soy el monstruo. Excelente. Es lo que justamente decía. Y a veces ese monstruo, ¿no? Es como si de pronto nosotros viniéramos manejando nuestro autobús, se sube el monstruo y entonces por estar atendiendo al monstruo, dejamos de ver hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, claro, si no estoy viendo mi camino, pues voy a empezar a chocar, voy a empezar a tener accidentes. O si el monstruo me está pidiendo de no, grítale, no te dejes, o no, mira la frustración, no la vas a tolerar, no vas a poder vivir esta situación, no van a haber alternativas. Cuando empiezo a escuchar y a escuchar a este monstruo, de pronto hasta le cedo el volante, ¿no? A ver, se sienta él y él empieza a manejar. Y yo quedo, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Justamente como lo han estado compartiendo. Entonces, necesitamos cambiar esta relación con nuestro monstruo. Porque si bien es incómodo, si bien no nos gusta que esté ahí, va a estar ahí. Y tenemos la alternativa de seguirnos peleando con él, de quererlo seguir controlando, o de querer dejar que siga dominando nuestra vida, o podemos empezar a relacionarnos con él de una manera mucho más amistosa, de una manera mucho más empática. Y por eso les pongo esta imagen, ¿no? De abraza a tu monstruo. ¿No? ¿Alguien se ha imaginado decir abraza a tu monstruo? Si es posible abrazarlo, quiere decir que no es más grande que tú, ¿no? Que lo puedes de alguna manera abrazar. Y para abrazarlo tienes que empezar a identificar que tú no eres ese monstruo. Porque si tú eres ese monstruo, no reconoces que es una parte de ti. Y entonces, como he comentado, no tengo alternativa para salir de ahí. La siguiente, por favor. Gracias. Ay, se ve muy chiquito. No sé si lo alcanzan a ver. Yo lo veo muy pequeñito, pero les voy compartiendo los puntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta relación con mi monstruo cambie? Y para ello sí tenemos que hacer un esfuerzo. No crean que nada más es cuestión de decir ahorita, ay, voy a decidir que mi relación con mi monstruo cambie, pero no hago nada. No es una cuestión de decirlo, es una cuestión de trabajo. Y por eso considero que es importante el trabajo personal. Entonces, para empezar, necesito trabajar en hacerme consciente de qué experimento, qué pasa por mí. Cuando tenemos una situación, cuando escuchamos una noticia, cuando alguien más nos comparte, cuando ya vimos en Facebook el post, ¿no? Y empiezo a sentir como un malestar, necesito atender y ver hacia mí. ¿Qué me está pasando? Gracias, ya vi que sí se ve, qué bueno. Muchas gracias. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Igual y en ese momento no sé claramente qué emoción es, pero al menos ya mi organismo me está haciendo saber que algo estoy experimentando. Y entonces el primer paso es poner atención. Es como cuando tienes hambre, ¿no? Empiezas primero como con un dolorcito que no sabes qué es y luego empiezas a sentir mayor la sensación y luego empiezas a sentir cómo hace ruidos y entonces luego viene el pensamiento de, ay, qué rico, ¿no? Unos chilaquiles o qué rico. Y entonces cada vez voy detectando la necesidad y puedo tomar acción. Entonces observo y entonces, ¿qué es? ¿No? Estoy sintiendo un hueco en el estómago, estoy sintiendo una opresión en el pecho, estoy empezando a tener muchos pensamientos catastróficos. Ah, pues igual y es miedo. Entonces, ahí yo puedo empezar a nombrar
lo que me está pasando. Y es bien importante nombrarlo, porque cuando lo nombro, acabo de hacer consciente la experiencia y puedo tener mayor claridad para ver qué voy a hacer. Hay algunas señales, como les decía, fisiológicas, que me van indicando qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Como les decía, ¿no? La tristeza o el dolor solemos sentir como una sensación de cansancio, como una pesadez, estas ganas de llorar, ¿no? A veces como cierto hormigueo en la cabeza. En el miedo, ¿no? Podemos experimentar mareo, ¿no? Taquicardia, que nuestra respiración se acelera, incluso se nos pueden poner frías las manos o los pies. Me cuesta pensar con claridad, como que no puedo pensar muy claramente. Con el enojo, como decía hace rato, ¿no? Pues puede que tense las manos, la mandíbula, saque los ojos, empiezo a sentir caliente. Digo, cada uno tendrá que ir conociendo qué sensaciones sienten. Y esto es vital porque de esa manera voy aprendiendo a tener una relación mucho más cercana con mis emociones. Como lo sería con una relación, como decía hace rato, con un amigo, con una pareja, con un familiar. Para poder relacionarme tengo que conocerlo. Y si cada vez que llega ni lo detecto o lo meto en el closet, ¿no? O le doy el control, ni siquiera puedo conocer. Entonces, nombramos la emoción. Ahora, hay un paso muy importante. Hay que aprender a observar las emociones sin emitir juicios. Como decía hace rato, a diferencia de los animales, lo que tenemos los seres humanos es que nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad cognitiva inmediatamente nos lleva a etiquetar y a enjuiciar, porque eso nos permite aprender y saber responder a las situaciones. La cuestión es que vemos una emoción desagradable y luego la etiquetamos como es terrible, es horrorosa, ¿no? Me va a generar mucho malestar y entonces empezamos a hacer esfuerzos para que no esté. Entonces el paso es detente, observa sin juicio y observa cómo tu emoción va cambiando de manera constante en cómo la experimentas. No son estáticas. Pero a veces, como no observamos, no nos damos cuenta de que por sí solas van cambiando cuando nos las permitimos experimentar. Entonces, detén ese juicio. Yo sé que el juicio vendrá de manera automática, pero ponlo entre comillas, ponlo entre paréntesis y di, detengo este juicio y solamente experimento y observo la emoción que tengo. Es muy importante, voy a tomar una pluma, si esta fuera mi emoción, es muy importante la acción de que yo pueda hacer este ejercicio de observar. Para ello, ustedes ya tienen a su monstruo. Entonces, les pido que todos tomen su hojita en donde dibujaron a su monstruo y la vean y la observen. Y hagan este ejercicio de acercar y separar. Entonces, cuando yo acerco mucho mi monstruo y lo tengo así, ¿puedo ver algo? No puedo ver más que la hojita que tengo aquí, pero la veo muy borroso, ni siquiera puedo notar qué tiene ahí. Si yo empiezo a hacer este ejercicio de ir separando poco a poco, voy teniendo perspectiva. El monstruo pasa de estar completamente en mí a estar aquí. Y yo les pregunto, ¿quién es más grande? ¿El monstruo o tú? ¿Qué me dirían? Por aquí los leo. ¿Quién es más grande? ¿El monstruo o tú?
yo soy más grande. Yo soy quien tiene este monstruo y yo soy quien puede tomar distancia de él. Yo soy quien puede observar y yo soy quien puede decidir qué voy a hacer con él. Puedo decidir permitírmelo experimentar, puedo decidir expresar lo que este monstruo me está pidiendo, o puedo decidir decirle al monstruo gracias por darme este mensaje, pero actuar desde ti me puede traer problemas. Entonces, decido reconocerte, decido escucharte, pero no voy a decir lo que me estás pidiendo que diga. O no voy a dejarme llevar por este miedo y esta incertidumbre que me estás notificando. Por lo tanto, si yo me vuelvo un observador, soy capaz de regular mis emociones. ¿Por qué? Porque entonces ya está mucho más accesible el que yo pueda hacer algo. Si yo estoy así, es difícil regular, ¿están de acuerdo? A ver, veo por acá me han compartido. Dice, ¿quién es más fuerte? Yo, porque tengo la capacidad de deshacerme de él en el momento que yo quiera. Sí, automáticamente pues no nos deshacemos de él porque nos viene acompañando, pero les voy a decir, como dice una técnica, saquen a pasear a sus monstruos. Ponle una correa y saca a pasear a tu monstruo. El monstruo no te puedes deshacer de él porque, como les decía, las emociones son parte de nosotros, pero sí podemos dirigirlas, sí podemos caminar con ellas. Por acá me ponen, yo soy más grande, yo. Muy bien, gracias por compartir. Entonces, para poder aprender a equilibrar nuestras emociones y a regularlas, primero tuve que identificarlas, reconocerlas, nombrarlas, observarlas sin juicio, darme cuenta que yo soy el observador y por lo tanto, ahora sí, tendré la opción de tomar alguna acción efectiva. ¿Y qué quiero decir con efectiva? Una acción que tenga un resultado óptimo. O sea, ok, tengo miedo, ya lo reconocí y por lo tanto yo soy quien tiene el miedo y ante mi miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acción. Entonces, ¿no? En estos momentos voy a comprar desinfectante y cada que llegue a la casa me voy a desinfectar o voy a evitar salir, voy a usar el cubrebocas, ¿no? Voy a tomar las medidas que me tocan. También puedo decidir expresar lo que sentimos realmente con la gente cercana que tengamos, con nuestros vínculos, con nuestra red de apoyo. Me siento triste, me duele lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces dicen, es que expresar de qué te sirve, pues no cambia las cosas. Pues puede que no cambie la situación, pero sí va a cambiar cómo tú te sientes a partir de eso. ¿Por qué? Porque ya no te vuelves en ese contenedor de emociones que está esperando a ver cuándo va a explotar y va a explotar y va a pegar a quien se atraviese, ¿no? Entonces, expresar también. Otra pauta es pedir ayuda. Sé que muchos la están pasando mal ante esta situación y que sus emociones, que este monstruo ha crecido tanto y tanto y tanto que por ahora no están pudiendo solos. Y también nos pasa, y no se sientan culpables por eso. Somos humanos y a veces también podemos perder el control de la situación, pero eso no significa que no podamos volver a recuperar, pero necesitamos de otros, necesitamos pedir ayuda. Y para eso, como decía, está nuestra red de apoyo, pero también estamos los profesionales, ¿no? Los profesionales que estamos para acompañar y para ayudar a que este
monstruo vuelva a tomar un tamaño que sea capaz de poderse manejar. Los profesionales también tenemos nuestros monstruos, ¿eh? No crean que los profesionales estamos exentos de ellos. Pero yo puedo ver tu monstruo como profesional y te puedo ayudar con tu monstruo. Entonces, pedir ayuda es fundamental. Por otro lado, ¿cómo es también regular las emociones? Regular las emociones también es inhibir nuestras conductas. O sea, es decir, como les decía, a veces el sobreidentificarnos con la emoción o el sobrecontrolarla nos lleva a reaccionar, a ser reactivos con estas emociones, porque las sentimos de manera muy intensa. Y cuando tenemos estas reacciones tan impulsivas, tan reactivas, terminamos expresando la emoción y terminamos sintiendo cierto alivio, ¿no? Porque es de, ¿no? Ya salió esa energía, ya salió esa tensión. Pero luego vienen otras emociones, como la culpabilidad, como el arrepentimiento. Porque es, chin, híjole, sí le dije todo lo que pensaba, lo ofendí, me siento aliviado, pero lo lastimé, pero afectó mi relación, pero ahora estamos peleando todo el día, ¿no? Entonces, el dejarnos llevar automáticamente por las emociones nos permite sentir alivio, pero a largo plazo nos generan un mayor malestar porque dañamos nuestras relaciones. O hay quien ante el impulso, ¿no? Entonces cometo una conducta autodestructiva o cometo un hábito que al final termina haciéndome daño, ¿no? Entonces estoy muy tenso y estresado y entonces empiezo a comer y a comer y a comer y después me relajo. Pero ¿qué viene después de esto? ¿No? La culpabilidad, el arrepentimiento y a largo plazo se vuelven estrategias que nos hacen daño. Bien, voy leyendo algunos comentarios, ahorita los hago. Entonces estábamos en también regular las emociones, es inhibir, es decir, a ver, respiro y tolero el malestar, tolero no accionar con esa emoción. Una habilidad muy importante que también nos falta mucho entrenar es la tolerancia al malestar. Es decir, cuando no podemos actuar con nuestras emociones porque no hay nada más que hacer, como en esta situación, no podemos, al menos yo no puedo detener el tema del coronavirus y yo no puedo hacer que no esté pasando esta situación mundial, pero sí puedo seguir instrucciones y puedo quedarme en casa, puedo tomar las medidas, pero también hay una parte mía que queda como la impotencia de lo que no puedo hacer y a veces tenemos que aprender a tolerar ese malestar, es decir, aprender a frustrarnos, aprender a que las cosas no siempre saldrán como queremos y que tomaremos las medidas de lo que sí podemos, pero que habrá muchas otras cosas de las cuales no. Y cuando hablo de esto, pienso en un niño que está llorando, ¿no? En un bebé. Imagínense un bebé que está llorando y que está inconsolable y que está llora y llora y llora y el papá, ¿no? La persona que está a su cuidado siente mucho malestar y ya le dio el biberón y ya le cambió el pañal y ya lo sobó y ya lo puso arriba y ya, ¿no? ¿Qué hacemos con ese niño? A veces lo que nos toca es consolarlo, tomarlo en los brazos y arrullarlo y contenerlo hasta que se sienta mucho más calmado. No sabemos hacer eso con nuestros monstruos, ¿no? El monstruo está gritando y te está diciendo pánico y alarma y nada va a cambiar y todo va a ser igual y no puedes y va a ser catastrófico y va a ser terrible y no.
Y entonces no sabemos qué hacer. Tenemos que aprender a cargar a nuestros monstruos y a contenerlos y a sostenerlos y esperar que gentilmente, con un trato amoroso, con un trato empático, si con un trato gentil se pueda calmar. Es decir, tolerar nuestro propio malestar. Eso es un cambio importante en la relación con nuestras emociones, porque cuando no podemos dejar que pasen, porque están ahí y porque es natural que estén ante lo que estamos viviendo, no te maltrates, no te trates mal, ¿no? Imagínense que a este niño le empezara a dar de patadas o de cachetadas, ¡ah, ya cállate! ¿No? Y me pongo igual de alterado que él, es que no te callas. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Desde la falta de conocimiento y la falta de herramientas. Pero hay que aprender a consolar, a calmar, a ser nosotros mismos quien nos podamos infundir calma. Claro que muchos contamos con red de apoyo y tenemos que trabajar en seguir haciendo redes de apoyo y en pedir ayuda, pero también tenemos que aprender a tratarnos diferente cuando nos sentimos con dolor, cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos miedo. ¿O a poco creen que cuando tienes miedo y si te dices, ya, no tengas miedo, ya, que se me vaya, va a mejorar el miedo? No, al contrario, no te pones peor, porque ni siquiera tú te puedes contener. Entonces, aprendamos a ser autocompasivos. Y hay quien me dice, es que la autocompasión es lástima. No, bueno, por ahí tenemos una confusión de conceptos. La autocompasión es esta capacidad de mostrarnos amor, empatía, cuidado, gentileza, para podernos entender y comprender. Esto no va a hacer que nuestras emociones, que son desagradables, ahora sean agradables, porque por su naturaleza no pueden ser agradables, ¿no? La emoción que es agradable es el placer, pero el dolor será desagradable, el miedo será desagradable, el enojo para algunos será desagradable, porque para otros les gusta experimentar enojo más que otras emociones. Va a ser así. Entonces, cambiemos la forma en que estamos nosotros mismos, en la actitud que tenemos nosotros mismos con nuestras emociones. Seamos mucho más autocompasivos. Y sepamos que hoy lo que vivimos lo está viviendo el mundo entero. Tenemos una humanidad compartida. Hoy podemos saber que no somos los únicos que estamos sufriendo, pero también desde ahí podemos saber que podemos hacer cosas para superar lo que estamos viviendo. Pero para poder superar, para poder ser resilientes, para poder hacer frente a la situación, tenemos que empezar con nosotros. Empezar con nosotros cambiando nuestra relación con nuestras emociones, cambiando nuestra relación con nosotros mismos. La siguiente, por favor. Entonces, les pido que hagan este ejercicio. Tenemos todavía tiempo y vamos a dar un momentito para que puedan reescribir esta historia con su monstruo. Quizás hoy no puedan experimentar, ya que es diferente, ¿no? O sea, tendría yo que tener poderes mágicos para haber tenido ese impacto y decirles ya con esta plática, pues ya, ¿no? Ya les solucioné el problema, ¿no? Pero, ¿qué sí les gustaría que cambiaran esta relación con su monstruo? ¿Qué creencia sería bueno que tuvieran a partir de ahora con su monstruo?
¿Qué actitudes a partir de hoy les gustaría? Repito, no es necesario que ya lo experimenten. Muchas veces en el trabajo que hago con mis pacientes me dicen, es que sí, ya lo entendí aquí, pero en la emoción no lo entiendo. Pues hay que empezar por algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que ser diferente? ¿Cómo es que quieren que sea esta relación a partir de ahora? Tomen unos minutos en lo que voy compartiendo algunos comentarios. Tomen unos minutos para escribir. Dice, siempre me siento culpable por expresar lo que siento y por eso comencé a guardarme todo. Claro. Y entonces ahora guardas y guardas y guardas y ¿no? Empieza a repercutir en tu salud. Muchas veces cuando nos guardamos todo, caemos en depresión, caemos en trastornos de ansiedad. Entonces hay que encontrar una forma de poder expresar, una forma de expresar no violenta, una forma de expresar efectiva, una forma de expresar asertiva. Y también hay que saber con quién. Hay veces que hay gente que está dispuesta a escucharnos, ¿no? Hay veces que hay gente que nos va a acompañar a desarrollarnos. A veces tenemos gente que nos rodea que no nos ayuda tampoco. Entonces, habrá que ver, ¿no? Con quién vamos comunicando. ¿Qué podemos hacer con esa culpa o para dejarnos de sentirnos mal por expresar nuestras emociones? Bueno, habrá que valorar si la forma en que lo expresé fue una forma violenta, fue una forma ofensiva, y entonces ver la manera de cómo puedo reparar, ¿no? La forma en la que dije las cosas y poder comprometerme a hacer un cambio. Si no ofendí, si no lastimé y solo expresé, también tengo que aprender a tolerar el miedo a que los otros se incomoden con el hecho de que yo exprese mis emociones. Porque probablemente a alguien no le va a gustar que yo exprese que me siento triste o que yo exprese que me siento enojado, pero si lo dije de manera efectiva y asertiva, al otro le toca aprender a tolerar también lo que los otros tienen que decir. Entonces, no solamente es responsabilidad de uno. Luego están reescribiendo su historia. Dice, ir a terapia me ayudó a entender y aceptar lo que siento, pero no, para no dejar que me domine. Gracias, claro. La verdad es que la terapia, cuando ya ese monstruo nos domina, la terapia es una herramienta fundamental y me alegra escuchar que haya experiencias de esto. Dice, a veces me culpabilizo y me exijo demasiado. Es que sí, estas exigencias de no sentir, de dominar las emociones, de controlar todo lo que me pasa, de mostrarme fuerte, de tener que hacerlo perfecto. También escuchen, ¿no? Cuando está el monstruo, viene con un diálogo ya que a veces aparece como disco rayado, ¿no? Y que nos está diciendo una y otra vez lo mismo, ya sea no puedes, o ya sea deberías de hacerlo mejor, o ya sea no vas a salir de esta, o siempre va a ser terrible. Escuchen el disco rayado de su monstruo y también pueden hacer el ejercicio de escribir ese disco rayado, todo lo que les dice alrededor de su monstruo y volver a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Ver y observar el monstruo con todo lo que les dice y poder distanciarse de él. Lo que les dice el monstruo es parte de ustedes, pero no son ustedes. Es parte del diálogo, pero no es lo mismo. Me están compartiendo cómo reescribirían su historia con su monstruo. Gracias. Aceptar la emoción, disfrutarla, conocerme a mí mismo, identificar realmente cómo me siento. Excelente, gracias. A veces hay que acostumbrarse a vivir con el monstruo, sí, aprender a vivir con él. A veces será más chiquito, a veces será más grande, a veces tendrá mucho más dominio de mí, pero es un entrenamiento. Tenemos que entrenarnos. Así como nos entrenamos en un trabajo, como nos entrenamos en manejar, como nos entrenamos en un idioma, necesitamos entrenarnos en conocer
y vivenciar nuestras emociones. ¿Alguien más que quisiera compartir cómo quiere reescribir esta relación con su monstruo? Bien. Bueno, la siguiente, por favor. Por ahí nos dicen, mirar qué obtengo con él y qué pierdo. Sí, yo te diría, a partir de ahora, aprender a cuándo está presente, para qué te sirve, qué te quiere avisar, de qué te quiere notificar y decidir qué hacer. Y si dejarte llevar por él te hace que pierdas, pues quizá toca escucharlo, arrullarlo, contenerlo, pero no actuar. Muchas gracias, espero que sigan trabajando en esto. Vamos a una sesión de preguntas. Nada más me parece que por acá me pusieron otro comentario ya para pasar a la sesión de preguntas. Lo leo. Dice, abrazar a mi monstruo me ayuda a reconocerme, aliarnos y aceptar que existe, pero que yo soy más fuerte. Exactamente. Que tú eres quien decide. Gracias y pasamos a la sesión de preguntas. En este momento damos comienzo a la sesión de preguntas. Hola, en este momento damos inicio a la sesión de preguntas. De favor, si alguno escribió alguna pregunta antes, volverla a escribir en este momento. Y recuerden que se tratará de contestar todas las preguntas que el ¿Alguna pregunta? Por aquí leo una que dice, quisiera que la relación, más bien son más comentarios, muchas gracias. Quisiera que la relación con mi emoción fuera en tranquilidad y serenidad, aceptar con amor y no dejar que me invada, tener control y buscar la manera de orientar mi emoción para que no duela. Y cuando hablamos del control, que sea el control de nuestras decisiones, no el control de nuestras emociones, porque acuérdense que cuando las controlamos, muchas veces podemos perder el control. Me dan por aquí las gracias, muchas gracias a ustedes por su participación. Podemos ver aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos facilitar no caer en la evitación? A ver, si es una estrategia que he solido utilizar durante mucho tiempo, va a requerir un esfuerzo. Y lo que yo siempre les digo a mis pacientes, el primer paso es identificar. Tengo que empezar a identificar qué evito, cuándo evito. Poner atención, ¿no? De cuando siento algo, ¿no? Estoy tratando de distraerme, estoy muy pegado en el celular, me estoy ocupando con muchas actividades. La gente me suele decir, ¿no? No, como que tú no manifiestas emociones, o incluso la gente más cercana me dice, ¿no? Oye, qué raro, ¿por qué no estás triste ante esta situación? Me van dando pautas, ¿no? De que tengo que poner atención en mi patrón. Entonces, la primera es aprender a identificar, y haciendo este ejercicio de identificar, después habrá que practicar ejercicios de permitir entrar a la emoción y tolerar su presencia. ¿Y qué es permitir entrar a la emoción? Es describirla, ¿no? Puedo hacer un ejercicio de descripción, es decir,
Ay, siento cómo siento un nudo en la garganta. Ay, ahora siento el pecho y siento un dolor en el estómago y entonces ahora me vienen pensamientos. Es empezar a describir la experiencia que vivo a partir de la emoción. Es hacerme consciente de lo que estoy experimentando. Y empezarla a nombrar, pues si ya sentí todo esto, probablemente sea miedo, o probablemente es enojo, o probablemente es dolor. Y entonces, después de observarla, ¿se acuerdan? Sin juicio y describiendo lo que me ocurre, puedo decir, ¿qué quiero hacer con esta emoción? ¿Necesito expresar algo? ¿Necesito decir algo? ¿Cómo lo voy a decir sin lastimar a otros? ¿Cómo lo voy a decir sin ofender? ¿O qué necesito hacer? ¿Necesito descansar? Creo que estoy muy cansado y necesito tomar una siesta. ¿O qué necesito hacer? Necesito comer porque también tengo mucha hambre y el hambre no me permite pensar con claridad. O necesito darme un apapacho, ¿no? A veces hay que tomar acciones como darse un baño caliente, tomarse un tecito, un cafecito, si no les genera ansiedad, descafeinado, si no. O sea, hacer algo que permita apapacharme, cuidarme. O a veces quedarme sintiendo el malestar, darle un momento, darle un espacio y después de permitirlo, seguir a lo siguiente. Es decir, no me voy a estar todo el día sintiendo el malestar, ¿no? Me doy mis 5, mis 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, del dolor. El dolor hay que atravesarlo. Entonces, me doy mis 10 minutos para sentir tristeza y meterme en el mundo del dolor. Pasan los 10 minutos y regreso a la vida. ¿A qué? A mi actividad, a mi trabajo, a hacer la comida, a jugar con los perros, a jugar con los hijos. Porque también tenemos que meter el placer. Nos tenemos que permitir experimentar placer. A pesar de que estemos viviendo una situación difícil, tenemos que permitirnos experimentar placer. Y puede ser por cualquiera de nuestros sentidos, comiendo algo que nos gusta, oliendo alguna esencia que nos guste, ¿no? Escuchando algo que nos guste, o sea, empezar a buscar de qué manera puedo experimentar también placer. Steffi, aquí también preguntan, ¿cómo expresar las emociones sin sentirse juzgado? Ok. Bueno. Aprender a expresar las emociones es una cosa y no sentirse juzgado es otra. Entonces, hay técnicas para aprender a expresar las emociones de una manera adecuada en la que yo me haga responsable de lo que siento sin culpabilizar a otros o sin ponerle la responsabilidad a otros. Por ejemplo, podemos hacerlo, hay una formulita que es cuando tú, ¿no? Cuando tú no sacas la basura o cuando tú me compartes estas noticias, ¿no? Ponemos la acción, yo me siento y hablo de mi emoción. Cuando tú hiciste esto, yo me sentí triste o yo me sentí enojado, ¿no? O yo me sentí también contento. También lo podemos hacer para expresar emociones positivas. Y ojo, no decimos porque tú me hiciste sentir, porque tú me hiciste enojar, ¿no? Yo, cuando tú no sacas la basura, yo me siento enojado porque pienso, y hablo de mi pensamiento, que no te importa, pero no le estoy diciendo no te importa, le estoy diciendo que pienso yo que no le importa. Entonces yo estoy asumiendo mi pensamiento. Y por ello, me gustaría, después digo mi necesidad o mi expectativa, que pudieras sacar la basura el día que te toca. O por ello necesito que estés más atento del día en que te toca sacar la basura para que yo me sienta. ¿Sí? Cuando lo explico así, de una manera asertiva, de una manera efectiva, es más probable que el otro tenga una mejor respuesta, aunque no la puedo asegurar, pero es más probable que tenga una mejor respuesta. Si yo aún de haberlo expresado de manera asertiva
me siento que me van a juzgar, me siento que lo van a tomar a mal, tengo que aprender también a tolerar ese malestar. Repito, yo sé que no nos gusta sentir malestar y que por eso muchas veces nos quedamos callados lo que pensamos y lo que sentimos. Pero si no lo hacemos y lo empezamos a practicar, el decir y aprender a tolerar esa incomodidad, no lo vamos a hacer para nada. Entonces, yo te invitaría a que si te sientes juzgado, evalúes si es porque realmente te están juzgando y estás oyendo que el otro te está diciendo un juicio, o si es porque tú estás anticipando el juicio. Y si lo estás anticipando, que lo caches y que te permitas quedarte con lo que expresaste y decir, reviso, lo dije ofendiendo, lo dije lastimando, no, entonces puedo estar tranquilo. ¿Sí? Entonces, revisar cómo lo dije y si lo dije de manera adecuada, también ya soltar y permitirme y no ser tan exigente y tan duro conmigo mismo. Estefanía, aquí otra pregunta. Dicen, Sí. ¿cómo expresar las emociones en el momento sin ser explosivos o imprudentes? Claro. También, como decía hace rato, así como en la evitación, el ser impulsivos es lo contrario, ¿no? O sea, el que lo evita o lo restringe o el que se va completamente con la emoción. Entonces, hay que empezar a detectar cuándo somos impulsivos y hay que empezar a detectar qué emociones son las que nos llevan a tomar el impulso, ¿sí? Y hay que empezar a, quizá a veces no funcionan en primero porque por algo viene la impulsividad, o sea, ya traes una historia de impulsividad, puede ser, pero después del acto impulsivo revisar qué pasó, qué pensé en ese momento, qué pensé que me llevó a actuar de esa manera y cómo es que pudiera actuar en un futuro ante esta misma situación. Es decir, si, no sé, voy a poner una situación hipotética, pero si mi mamá me dijo, recoge tu cuarto, y yo contesté de manera impulsiva, pues no lo voy a recoger porque es mi cuarto, quizá ya lo hice, pero me voy a detener. ¿Qué me llevó a actuar de esa manera? Pues que me enojé. ¿Qué pensé en ese momento? Ay, que se la trae contra mí, que no me deja en paz y que no me da mi espacio, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí los pensamientos. ¿Qué pudiera hacer para la siguiente ocasión? Bueno, quizá cuando me lo diga puedo respirar y puedo contestar, mamá, sí lo voy a hacer y le doy una hora, ¿no? Lo voy a hacer a las 4 de la tarde. Y también comprometer a cumplir. Entonces, revisar las situaciones que tenemos impulsivas después y buscar otras alternativas de acción mucho más efectivas, haciéndolo constantemente, podrá hacer que después pueda prevenir ese tipo de acciones y también vaya aprendiendo a dar alternativas menos dañinas ante la emoción que estoy experimentando. Hay que practicar mucho la conciencia emocional y ver qué emociones nos llevan a reaccionar de manera impulsiva y también qué pensamientos, qué disco rayado traigo que me lleva a que me deje actuar completamente por él. Y reconocer, aquí está el monstruo diciéndome que ataque, ¿no? Y que, me deje llevar. Pues entonces, no voy a dejar que el monstruo elija. Yo, a pesar de estar muy enojado, me voy a detener, voy a respirar, o incluso a veces me ayuda a retirarme del lugar. Dame un momento, ahorita vengo, irme, respirar y después regresar y dialogar. Sí, otra pregunta, Estefi. ¿Cómo una persona rígida puede expresar sus emociones? Creo que podrías empezar en detectar cuáles son las creencias
que tienes relacionadas con el hecho de no querer expresar las emociones. Porque quizá expresarlas esté relacionada con alguna creencia que resulte amenazante para ti. Entonces, empezar a identificar estas creencias te va a empezar a ayudar a ver qué te lleva a no expresar. Y quizás puedas empezar a expresar aquellas emociones que te resulten menos amenazante que los otros vean, ¿no? Igual expresar, hay quien me dice a veces que incluso la alegría les cuesta expresar. Entonces, empezar a poder expresar, quizá no abrirse como un libro completo, pero empezar a expresar de me gustó, ¿no? O gracias por tu ayuda, o esta situación me pone un poquito movido, o sea, empezar a expresar aquello que te resulte menos amenazante. Pero te recomiendo mucho trabajar con todas aquellas creencias e ideas que tienes respecto a la expresión emocional, para que a partir de irlas cuestionando, debatiendo y haciéndolas un poco más flexibles, te puedas ir permitiendo expresar pequeñas cositas que te sean menos amenazantes para que después, poco a poco, vayas expresando algunas cosas que sean mucho más fuertes, pero primero lo primero. Empecemos por poquito. Siguiente pregunta, maestra Estefanía. ¿Sustituir una emoción con otra es lo mismo que evitarla? De alguna manera sí. A veces nos es más fácil, como decía en algún momento en el taller, mostrar otra emoción o experimentar otra emoción que la primera emoción que sentimos, ya sea por creencias, por aprendizaje, ¿no? Nos permitimos más experimentar otras emociones. Y no se va a atender la emoción hasta que trabajemos con la emoción primaria, ¿no? O sea, con la que primero surgió. Entonces, de alguna manera, sí es estar evitando lo que estoy sintiendo y por lo tanto me va a costar mucho más trabajo atender a ella y saber qué necesidad tengo porque está cubierta y está ocultando. Entonces, sí podemos decir que es una manera de evitar la emoción que sentimos de manera primaria ante la situación. Entonces, habrá que detectar, ¿no? A veces, muchas veces, por no sentir dolor, experimentamos ansiedad o experimentamos enojo. Entonces, habrá que ver si detrás del enojo o de la ansiedad está habiendo dolor. Maestra Estefi, otra pregunta. ¿Cómo podría usted diferenciar una sana manifestación de la emoción de una que no lo es? Una sana manifestación de una que no es, bueno, dependiendo si al expresar tu emoción, el impacto de esta expresión, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, te favorece en tus metas, tus objetivos y la consecución de tus valores, ¿no? Y además no te genera un daño físico, podemos hablar de que es una expresión saludable. Si solamente te lleva a la expresión momentánea de la emoción, sientes alivio, pero te obstaculiza en tus relaciones, te lleva a un daño físico, emocional y te interfiere en la práctica de tus valores y de lo que te es importante, estamos hablando de que es desadaptativo. Maestra Estefanía, última pregunta. Dice, ¿en qué modelo teórico o qué autor propone las 4 emociones que mencionó en su presentación? Claro. Me basé en el doctor Giorgio Nardone, quien es el fundador de la terapia breve estratégica y que en sus investigaciones recientemente sobre el tema emocional
propone que estas son las 4 emociones básicas, además de proponer estrategias para trabajar en ellas. Bueno, maestra Estefanía, con esta parte ya terminamos la ronda de preguntas. Gracias, me dio mucho gusto haber participado. Gracias por su participación activa, de verdad se hizo muy rico el taller. Bueno, a todos los participantes, por favor, antes de que se vayan, queremos compartir el resto de las iniciativas que se han generado por parte de la universidad y su centro de respuesta a COVID-19. En la presentación podrán encontrar la página para mayores detalles. Asimismo, les compartimos los datos de la Clínica de Psicología para poder obtener más información de los servicios. Se los dejamos unos minutos para que puedan tomar los datos. En la siguiente también tenemos los datos. Gracias. Recuerden que semanalmente estaremos teniendo talleres, estén atentos en nuestras redes sociales para ver la información y síganos, también tenemos nuestro radio online, perdón. Ojalá puedan escuchar los programas de la Escuela de Psicología, además de todas las estrategias que están en la universidad por el Centro de Respuesta COVID. Gracias. Damos por finalizado el taller. Un abrazo fuerte a todos. Que tengan buena tarde.